Saludos. En razón de darle continuidad a esta introducción de las matemáticas en las finanzas, en esta ocasión vamos a trabajar con el modelo matemático a través del cual se sustenta un modelo que ustedes conocen de sus clases de macroeconomía, el modelo Munden-Fleming. Este modelo se basa a través de la construcción del modelo de Keynes, del ingreso. Vamos a tratar de explicarlo y desarrollar las matemáticas para irnos introduciendo en el tema. Primeramente, el modelo Mundell-Fleming se basa en varios supuestos. El primer supuesto es que hay movilidad, perfecta movilidad de capitales, es decir, no hay barreras, se puede mover libremente entre países. La economía es muy pequeña, por lo tanto, no se puede influir en los precios. Existe una apertura comercial, este es el principal supuesto del modelo. Y bueno, las expectativas de devaluación son cero. Cuando hablamos de devaluación, hablamos de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional. Aquí lo que nos está diciendo es que una expectativa no tiene injerencia en el cambio del en el efecto en el tipo de cambio. Bien, nosotros vamos a partir, suponiendo, a partir del trabajo de Keynes, a través de donde cual él establece que el ingreso va a ser igual al consumo más la inversión, más el gasto público. Bien, aquí voy a introducirlo un poquito, o voy a cambiar un poquito para dar un enfoque actual. Y de esto se basa, hay que retomar en los años 30, en la Gran Depresión, lo que se dio en Estados Unidos. Se perdió mucho dinero, mucha gente perdió mucho empleo y la economía no era capaz de reactivarse. Hay que recordar que en aquellos tiempos se tenía o se tomaba en cuenta los trabajos de la mano invisible, el trabajo a través del cual se decía que el mercado era capaz de autorregularse. Cuando sucede la Gran Depresión, el mercado no fue capaz de reactivarse rápidamente, lo cual provocó pues pobreza y situaciones de poco bienestar en Estados Unidos en esos años. Entonces, gobierno tiene que entrar, tiene que introducirse a la economía, de ahí que el ingreso ya no solamente sea igual al consumo más la inversión, sino que se agregue el gasto público. Este gasto público apoyaba a que se les pagara sueldos a las personas y que esas personas pudieran comprar y consumir. Y de esta manera se pudiera reactivar la economía, pudiéramos crecer en ese proceso económico. Es algo a lo que hoy en día, tras el encierro que tenemos por COVID-19, se le critica mucho al gobierno de López Obrador. Se le pide que López Obrador tenga que incrementar el gasto público, pero ellos tienen políticas restrictivas a través de las cuales deciden no gastar el dinero y enfocarse en políticas de depósitos condicionados. Pero bueno, de aquí parte, de este pequeño modelo, de esta pequeña estructura, parte el hecho de que muchas economías como las de Estados Unidos, las europeas, las asiáticas, han incrementado su gasto público, han decidido incrementar ese gasto público para que su economía se restablezca y pueda continuar con su proceso continuo de crecimiento. Bien, el modelo estableció que existe una apertura comercial y por lo tanto le damos la introducción a nuestra balanza comercial. Esta balanza comercial va a estar afectada por las exportaciones y las importaciones. Observemos que las importaciones tienen un efecto negativo en la balanza comercial, ya que las importaciones significa ir al extranjero, gastar el dinero de la nación allá y regresar con producto. Significa una reducción del ingreso. Y las exportaciones conllevan un efecto positivo, ya que eso refiere a que vamos a vender producto y que vamos a traer dinero del extranjero a la nación y por ende esto incrementaría nuestro ingreso. Bien, establecido esto, entonces nosotros podemos definir que nuestro ingreso se le va a sumar este factor externo, esa balanza comercial, y nuestro ingreso quedaría igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones. A partir de ese trabajo, a partir de esta ecuación, nosotros vamos a empezar a construir el modelo. Vamos a continuar con el trabajo establecido de Keynes, a través del cual él establece su multiplicador, las condiciones de consumo y de inversión, y esas las vamos a ir definiendo poco a poco. Bien. La primera condición del consumo, que es el consumo, Keynes establece que el consumo va a ser igual a una proporción alfa, una proporción, que es un porcentaje, de nuestro ingreso. Eh, un segundo, vamos a redactar. Este porcentaje tiene la finalidad de ser un porcentaje igual, ya que, bueno, los porcentajes sabemos que no puede haber más en probabilidad no puede haber más del 0 del 100%, de aquí que nosotros no podamos consumir más allá del 100%. Entonces establece que ese valor alfa, que es una proporción, tenga que ser siempre un valor que va desde el valor 0, es decir, no podrá ser
menor que 0 tendrá que ser positivo, pero tendrá que ir desde 0 a un valor de 1. Voy a ponerlo a un valor de 1. Preestablecida la ecuación, entonces nosotros definimos que el consumo tiene que ser una proporción del ingreso. Si nosotros ingresamos 10, vamos a consumir 8 y el restante lo vamos a dejar como ahorro. Entonces esa proporción del consumo tendrá que ser eso, una proporción del ingreso, siempre y cuando esa proporción vaya desde 0 hasta un valor 1. Otra condición que ahora estábamos hablando, que era la de la inversión va a estar definido por lo siguiente. La inversión va a ser igual a una inversión autónoma. Esta inversión autónoma, que es un valor constante o se establece como valor constante, proviene de aquella inversión que tienen que realizar las empresas, que de no hacerla sería más costosa para ellos. Aquí podemos dar un pequeño ejemplo. Imaginemos que nos dedicamos a hacer pan y tenemos un horno para hacer el pan. El horno se descompone. Si nosotros no invertimos en comprar un nuevo horno, seríamos incapaces de hacer nuestro fin con el cual nosotros conseguimos el ingreso. No podríamos producir pan. Entonces, de no hacerlo sería más costoso para nosotros y lo tenemos que hacer sí o sí, sin importar las condiciones del mercado de dinero, en este caso del mercado de la oferta de dinero. Entonces, va a ser la inversión, va a estar en función de eso y aparte va a tener una sensibilidad beta a los cambios de la tasa de interés. De ahí que nosotros podamos definir que la inversión va a estar dado por lo siguiente. La inversión va a ser igual a una sensibilidad de la inversión ante cambios de la tasa de interés. Y esto proviene de un concepto muy simple. Si el tipo de interés a través del cual nosotros compramos o demandamos dinero, pedimos prestado dinero, es muy alto, no vamos a querer pedir dinero prestado. No vamos a querer pedir dinero prestado para poder invertir. Pero si la tasa de interés es baja, entonces vamos a pedir más dinero para invertir, para generar ganancias. De ahí que hay una sensibilidad negativa con valor negativo. Bueno, vamos a, nada más por orden, voy a poner el I antes. No afecta, recuerden que en una multiplicación no afecta el orden de los productos. Quedaría I por su sensibilidad. Ahora, hasta aquí llegamos a definir el consumo, la inversión y bueno, el gasto público se va a quedar general, pero aquí vamos a introducirnos al trabajo de Mundell-Fleming. Ellos establecen que las exportaciones que nosotros hacemos nos las van a pagar en moneda extranjera. Y para poder calcularla en el ingreso nacional hay que multiplicarla por el tipo de cambio. De ahí que, bueno, se establezca lo siguiente. Se establezca un tipo de cambio, bueno, que las exportaciones van a ser igual a un tipo de cambio. Ese tipo de cambio lo vamos a definir a través de una variable teta. Teta por la cantidad que hayamos vendido en el extranjero. Entonces podemos definir que las exportaciones van a ser igual al tipo de cambio por las exportaciones. Y las importaciones van a tener un efecto muy parecido a la inversión. Va a haber una importación necesaria, por ejemplo, hablemos de Coca-Cola. Ellos importan su jarabe, que bueno, tiene su receta y por lo tanto hay un país donde se realiza y la tenemos que traer. Si Coca-Cola no importara esa receta, sería incapaz de producirla aquí y por lo tanto no podrá producir su producto. Entonces hay una importación que no se afecta por nada, que llega a la nación. Pero aparte hay una importación que sí se ve afectada por el tipo de cambio. Esta importación, bueno, si es un producto, si el producto lo podemos traer más barato del extranjero, pues vamos a ir a comprarlo del extranjero. Entonces, pero si en el extranjero es más caro, pues vamos a dejar de comprarlo. De ahí que tenga un efecto negativo. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. Que las importaciones van a ser iguales a las importaciones autónomas menos el tipo de cambio por las importaciones. Vamos ahora a establecer lo siguiente. Hasta el momento tenemos ya todo lo que incluye, todo lo que afecta a nuestro nivel de ingreso. Pero para el modelo se establece una condición de equilibrio. Y esta condición de equilibrio va a venir dada por la cantidad de demanda de dinero. Para esto primero vamos a establecer la ecuación que representa esa demanda de dinero. La ecuación que representa la demanda de dinero va a ser igual a el ingreso. Este ingreso va a modificar a la demanda de dinero a través de su sensibilidad ante cambios en este mismo ingreso. Asimismo, va a modificarse a una tasa de interés que va a ser modificada por otra sensibilidad. Entonces, la demanda de dinero va a ser la siguiente.
va a ser igual al ingreso, va a ser igual al ingreso multiplicada por la sensibilidad de cambio de la demanda de dinero ante cambios en el ingreso. Esto proviene lo establecían por condiciones de demanda, motivo, transacción, motivos de que Keynes trabajó. Digámoslo así, hay más dinero en la economía, por lo tanto se va a comprar más producto. A través de esto, bueno, las empresas dicen, yo necesito más dinero en caja para poder realizar mis operaciones diarias. Entonces van a demandar más dinero por ese tipo de motivos. Por su parte, si la tasa de interés es alta, se va a demandar menos dinero. Si la tasa de interés es baja, se va a demandar más dinero. Y este afecta a través de su sensibilidad correspondiente, esa LI. Ahora, habíamos hablado que se estableció una condición de equilibrio. Esa condición de equilibrio establece lo siguiente, que la demanda de dinero forzosamente tiene que ser igual a la oferta de dinero, a través de la cual nosotros vamos a medir la política monetaria en explicación del modelo. Entonces nosotros tenemos lo siguiente, que la demanda de dinero MD va a ser igual a MO. Entonces, la ecuación de la oferta de la demanda de dinero la podemos transformar a la ecuación de la oferta de dinero y a través de esta poder trabajar nuestra política monetaria en nuestras ecuaciones. Entonces nosotros establecemos que MO va a ser igual a Y por LI menos I por LI. Ahora, tengo dos ecuaciones, la ecuación 10 y la ecuación 3, pero la ecuación 3 está afectada por la ecuación 4, 5, 6 y 7. Entonces voy a sustituir la ecuación 4, 5, 6 y 7 en nuestra ecuación número 3. Y para esto, bueno, vamos a empezar a trabajar. Voy a sustituir el valor del consumo. Ya sabemos que es una proporción del ingreso. Ya sabemos que es una proporción del ingreso. Voy a sustituir la inversión, que ya sabemos que existe una inversión autónoma que multiplica que resta o que es restada por una sensibilidad a la inversión a la tasa de interés. Aquí lo voy a poner entre paréntesis. No afecta ya que hay un signo positivo, pero para no perdernos, el gasto público no tiene modificaciones. Las exportaciones sí la tienen, ya que se van afectadas por el tipo de cambio. Y las importaciones también. Bien, ahí tiene un signo negativo, es muy importante manejar el paréntesis para no perderlos. Entonces sustituyo. Listo. Tengo mis ecuaciones 10 y la ecuación 11. A través de la ecuación 10 y la ecuación 11 vamos a tratar de encontrar el par ordenado que mantiene en equilibrio y que vacía todo el mercado, que mantiene en equilibrio este mercado. Entonces voy a intentar encontrar ese par ordenado. ¿Cuál es ese par ordenado? Son las variables que se establecen en este trabajo. Las variables que vamos a encontrar son la variable Y, que es el ingreso, que es el que queremos conocer, y vamos a establecer que vamos a trabajar a través de un tipo de cambio flexible, es decir, que el tipo de cambio cambia a través del tiempo. Entonces nuestras variables van a ser Y y nos van a ser nuestras variables teta o nuestra variable de tipo de cambio. Entonces voy a trabajar con la ecuación 10 y con la ecuación 11 para dar solución a esa condición, para encontrar ese par ordenado que va a ser mercado, la cantidad de ingreso y la cantidad de tipo de cambio que vacía por completo y que mantiene en equilibrio nuestro mercado. Ahora, lo que vamos a hacer es, voy a despejar todo lo que tenga Y y todo lo que tenga tipo de cambio del lado izquierdo de la ecuación y voy a dejar del otro lado todo lo que no tenga estas variables, todo lo que vamos a considerar constante en la construcción matemática del modelo. Por ahora voy a trabajar primero con la ecuación 11, después me pasaré a la ecuación 10. En la ecuación 11 primero voy a quitar todos los paréntesis haciendo las multiplicaciones de signo. Por ejemplo aquí, menos por más que tiene MA se volvería negativo y menos por menos que tiene el tipo de cambio por M se volvería positivo. Entonces vamos a hacerlo, sacar todas las ecuaciones de los paréntesis para simplificación de nuestro trabajo. Entonces, recuerden que se modifican los signos cuando hay un signo negativo y cuando hay un signo positivo, bueno, los signos se mantienen. Entonces la ecuación número 11, ya sin paréntesis, queda de esta manera. Y va a ser igual a Y alfa más inversión autónoma menos I por la sensibilidad de la inversión más el gasto público por el tipo de cambio por las exportaciones menos las importaciones autónomas más el tipo de cambio por las importaciones. Ahora lo que voy a hacer es pasar todos, vean que todos los que tienen teta o tipo de cambio son positivos, van a pasar negativos y el que tiene Y acá está positivo va a pasar negativo. Vamos a proceder a realizar ese cálculo. Entonces quedaría como Y menos alfa por Y
va a ser igual a menos tipo de cambio, menos el tipo de cambio por las exportaciones, y me hace falta nuevamente menos el tipo de cambio por las importaciones. Mi ecuación queda al al extraer las variables del lado izquierdo y dejar las constantes del lado derecho de la siguiente manera. Bien, se nos corrió un más ahí, vamos a quitarlo. Nos queda de esta manera. Ahí está. Y menos alfa y menos tipo de cambio por x menos tipo de cambio por m va a ser igual a la inversión autónoma menos y por beta más gasto menos importaciones autónomas. Todo esto, bueno, puedo factorizar y de aquí y puedo factorizar el tipo de cambio de aquí para dejarlo solamente en términos de variables. Eso va a simplificar la construcción matricial del modelo. Lo que tengo entonces va a ser y por 1 menos nuestro término alfa. Luego va a ser menos teta que multiplica mi término x. Va a ser más m, y hasta les explico el procedimiento. Va a ser de la siguiente manera. Veamos. Aquí está. Tengo que y por 1 me va a dar y. Y por menos alfa me da menos y alfa. Y aquí, vean, cambio los signos dentro. Esto proviene de lo siguiente. Menos teta por x me va a dar menos teta x. Y menos teta por más m me va a dar menos teta m. Entonces ya tengo mis variables extraídas de aquí. Ahora voy a extraer mis variables del término 10, de la ecuación 10. Y aquí es muy importante observar que puedo sacar menos i por li, lo voy a pasar del otro lado. Voy a hacer paso por paso para no irnos perdiendo. Necesito la ecuación. Aquí está. Va a ser de la siguiente manera. Va a ser así, más esto. Entonces, al extraerlo, como está del lado negativo, estaba restando de este lado, pasa del otro lado positivo. Y ahora, yo puedo decir que 2 más 2 es 4 y que 4 es igual a 2 más 2. Entonces, yo puedo cambiar las posiciones. Yo puedo decir entonces que si esto es cierto, entonces lo siguiente también lo es. Puedo establecer que si m subíndice t es igual más i por li es igual a y por ly, puedo decir que entonces y por ly va a ser igual a md más i por li. Ahora tengo dos ecuaciones. Lo que voy a hacer ahora es tratar de convertirlo, o más bien voy a convertir estas ecuaciones a un término matricial. Vamos a transformarlas en término matricial y vamos a hacerlo despacio. Bien, vamos a tomar esto. El término matricial de nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Vámonos poco a poco. Bien, primero lo voy a ordenar. Parece que estoy cometiendo un error. Déjenme un segundo. Ahí está. Parece que ya quedó. No, me falta cerrar una tabla. Vamos a darle. Denme un segundo. Vamos a corregir este error. Aquí es Enter. ¿Cuál me falta? Listo, vamos a ver que ya corre. Listo. Observamos que tengo LY, que es el primer Y de aquí, y que tengo esta Y de aquí. Luego vean que tengo un 0. Bueno, el 0 no modifica, nada más se suma para que se deje expresado que se deja la ecuación. Y por último tengo MM. Ahora sí voy a transformarlas en términos matriciales. Entonces, en términos matriciales, la ecuación me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a hacerlo. Un poquito más despacio. 20. Para que no se amontone tanto nuestros términos matriciales. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo sería el H-Space? Ahí está, ya se abrió. Tengo que Y lo voy a extraer, como los dos son Y, se extrae y se pone en el primer renglón, y teta lo vamos a hacer lo mismo, pero el término constante es 1 menos alfa, y luego tengo LY, y acá va a ser X más M, y luego va a ser 0.
va a ser los términos constantes quedan del otro lado del igual, y entonces ya puedo terminar mi ecuación en términos matriciales. Para poder encontrar ese par ordenado que va a ser marcado, voy a tratar de darle solución a esa matriz. Puedo hacerlo por el método determinante, puedo hacerlo por el método de Cramer, puedo hacerlo por el método de Gauss, depende del método que ustedes consideren más simple. Para fines didácticos vamos a hacer el método de la transpuesta. Para esto, el primer paso es calcular la determinante de la matriz. Y hay que recordar que la determinante de la matriz se calcula a través de términos cruzados. Vamos a multiplicar 1 menos alfa por 0, porque van cruzados en la diagonal principal. Todo esto menos la diagonal que va de derecha a izquierda, que sería menos x más m por ly. Entonces, mi determinante, y aquí vamos a hacer otra ecuación, quedaría de la siguiente forma. Voy a hacerlo paso por paso nuevamente para que no tengamos confusión con el proceso. Va a ser la determinante, va a ser igual a 1 menos alfa. Aquí vamos a pasar por acá. 1 menos alfa que multiplica a el término 0. Vamos a ponerle 0. Nosotros sabemos que al final al cabo ese va a ser 0. Luego es menos por la construcción de la determinante. Y abrimos paréntesis. Va a ser el menos que afecta a xm. Va a ser menos xm, porque el signo se tiene que mantener. Todo eso que multiplica a L subíndice Y. Entonces mi determinante queda de la siguiente forma. Ecuación número 17. Brincándonos las matrices, ¿no? Tengo que es 1 menos alfa por 0, menos por menos x más m por L y. Aquí hay que entender que estos dos términos se van a ir, cualquier término multiplicado por 0 es 0. Y que el menos por el menos se vuelve positivo. De ahí que nosotros podamos ya determinar nuestra determinante, ¿no? Nuestra determinante quedaría como... la voy a ordenar, voy a poner primero el y nada más porque creo que se ve un poquito mejor. Recuerden que el orden de la multiplicación no altera el resultado del producto, o el producto el resultado. Entonces mi determinante queda de esta forma, ¿no? Que la determinante va a ser Ly por xm. Todo esto con signo positivo porque los signos se fueron. Aquí vamos a darle un poquito de espacio antes de... Vamos a trabajar con la matriz nuevamente. La matriz que vamos a hacer ahora, vamos a tratar de... Bueno, no vamos a tratar. Vamos a trabajar a través de la adjunta. Lo primero que tengo que hacer es determinar el cofactor correspondiente. Ese cofactor lo vamos a determinar a través de los términos. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar con esta matriz y vamos a cambiar la posición de la diagonalización. Donde está 1 menos alfa va a estar 0 y donde está 0 va a estar 1 menos alfa y donde está 1 menos alfa va a estar 0. Donde está Ly va a estar x más m y donde está x más m va a estar Ly. Lo importante lo que es importante destacar es que la diagonal principal no cambia signo, las otras diagonales cambian signo, es decir, se les invierte el signo correspondiente. Entonces vamos a trabajar con nuevamente esta matriz, pero en esta ocasión vamos a trabajarla simplificada. Vamos a trabajar solo con 2. La voy a poner primero. Voy a eliminar, en este momento voy a eliminar las otras columnas, las vamos a dejar de lado, solamente queremos determinar por el momento el cofactor. Y lo que tenemos primero es lo siguiente. Vamos a ver si lo copiamos bien, si se hizo bien. Y tengo entonces que es 1 menos alfa, aquí está, solamente estoy tomando la base, entonces voy a cambiar ya las posiciones ahora sí. Recuerden, aquellos que se encuentran en la diagonal principal no van a cambiar de signo. Los que se encuentran fuera de la diagonal principal van a cambiar de signo. Aquí vamos a ver que estoy metiendo algo que no está bien. Menos. Entonces tengo que donde esté 1 menos alfa va a estar 0 y donde esté 0 va a estar 1 menos alfa. Donde está xm, que está negativo, va a pasar positivo a donde está ly. Y como ly está como negativo, como está como positivo, va a pasar con valor negativo. De tal manera que tendremos lo siguiente. Solo cambiamos, recuerden, las posiciones de las diagonales. Vean que donde estaba alfa y ahora está 0, donde está 0 ahora está 1 menos alfa, donde está xm está ahora ly, pero con signo negativo, cambia su signo. Y el correspondiente de donde está ly pasa a xm, cambian de signo nuevamente. Ahora, el siguiente paso para calcular el cofactor es
cambiar lo que tenemos en las columnas a pasarlos a renglones. Entonces, al pasarlos a renglones, la columna 1 pasa a ser el renglón 1. Entonces, donde está XM, se va a modificar a donde está LY con su signo. Y bueno, donde está LY va a cambiar. Vamos a ver cómo queda. Queda de la siguiente manera. ¿Qué pasa con las matrices? Déjenme corregir, parece que hay un detallito aquí. ¿Dónde voy? Aquí. Vamos a corregir. A ver, vamos a ver qué fue lo que pasó. Ya. Bien. Tabular. Y en tabular. Ya. Es que hay un end center. Vamos a quitar este. Listo. Vamos a darle play. Aquí está, miren. Ya quedó. Lo que tengo en la primera columna pasa a ser el primer renglón. Lo que tengo en la segunda columna pasa a ser el segundo renglón. Entonces ya tengo mi cofactor. Ahora lo que tengo que hacer con el cofactor es dividirlo todo y cada uno de los términos entre la determinante de la matriz. Entonces voy a tomar mi coeficiente y lo voy a convertir en una fracción. Esa fracción me va a permitir a mí poder determinar ya el término adjunto para poderlo multiplicar por el resultado. Entonces va a ser una fracción. Aquí, un segundo. Para que todo quede en orden. Recuerden que estos son muy quisquillosos estos procesadores de texto. Si uno se equivoca no lo pone bien. No lo pasa a PDF. Entonces, ahora vamos a hacer ya la división sobre la determinante. Determinante que ya hemos calculado con anterioridad. Entonces va a ser 0, que va a estar dividido por la... De aquí vamos a utilizar el término 0, que ya estaba, que es la parte que va a ser el numerador y va a estar dividido entre nuestra determinante. Lo mismo va a ser x más m, va a ser, eso va a estar dividido entre nuestra determinante. Y lo mismo con el de y va a ser igual, va a estar dividido. Déjenme ver que ponga bien los términos, porque recuerden que si no lo hago bien, no vamos a poder avanzar. Acá. Listo. Listo, vamos a ver si se copió bien. Entonces nosotros tenemos que al dividir los términos, ya tenemos nuestro adjunta para poder multiplicar el resultado. Tengo que el 0 va a estar dividido entre la determinante, menos el y va a estar dividido entre la determinante, x más m va a estar dividido entre la determinante y 1 menos alfa va a estar dividido entre la determinante. Es posible simplificar esta ecuación antes de llevarla a la otra parte. Lo que tengo entonces es que 0, cualquier número que divida 0 va a ser 0, excepto el 0. X más m está arriba y está abajo, entonces se pueden ir. Lo mismo con el y y el y en esta parte. Entonces puedo simplificar esta matriz, este término matricial, de la siguiente manera. Donde está 0, bueno, se va a transformar 0 en el primer vector, va a ser 0, y en los siguientes vectores, bueno, solamente será cuestión de suprimir los valores que sea posible. Primero nos va a quedar el segundo vector del primer renglón, bueno, el segundo valor del primer renglón va a quedar 1 sobre LY, y en el primer vector del segundo renglón, bueno, se van a ir las LY. Y en el último, pues no podemos hacer gran cosa, ya que no hay forma de reducirlo más. Entonces nos queda la reducción de esta manera. Vamos a darle espacio. Ahí está. Tenemos que esto va a ser igual a 1 más LY. Y bueno, aquí se nos fue el menos 1. Vamos a poner 0. Menos 1.
Entonces nos queda ya la adjunta 0, 1 sobre LY, menos 1 sobre XM, y LY por XM. Entonces ya tenemos la adjunta completa. Lo que vamos a hacer ahora es, esta adjunta va a tener que ser multiplicada por nuestro factor del resultado. De esa manera podemos encontrar los pares ordenados que vacían por completo el mercado. Entonces vamos a agregarle en el siguiente ya resultado para que observemos dónde se hacen las multiplicaciones y cómo obtenemos el resultado de nuestro modelo. Lo que tenemos ahora es agregar un nuevo factor. Ahí está. Y entonces esto va a ser multiplicados por las columnas de nuestros resultados. Resultados ya previstos anteriormente, ¿no? Nuestros valores constantes que dejamos en nuestro término matricial. El término matricial lo tenemos casi desde el principio. Vamos a agregar una Y. Ahí está. Y nos falta el último. El de MO más LI por I. Y aquí vamos a cambiar I antes. Bien. El resultado nos queda de la siguiente manera. Así. Listo. Nos va a quedar, bueno, te estoy acomodando ya para determinar el valor. Estamos acomodando esto. Nos hace falta aquí un término para diferenciar. Listo. Entonces tenemos que vamos a multiplicar para poder encontrar ya el resultado de nuestra matriz, el renglón por la columna y bueno, el segundo renglón por la primera columna. Entonces, ya para poder determinar ahora nuestro valor correspondiente para o el valor de Y que vacía el mercado va a ser igual a Y igual a 0, y lo voy a dejar expresado, 0, que multiplica a nuestra fracción, a lo que sería inversión autónoma, más la sensibilidad por la tasa de interés, más el gasto público, más las importaciones autónomas. Todo esto más la fracción de 1 sobre Y, de 1 sobre LY, perdón, que va a multiplicar a nuestro MO por I por LI. Entonces tenemos nuestro resultado. Vamos a verlo. Aquí está. Y va a ser multiplicado por 0 por la inversión autónoma menos BI. Este es 0 por esta parte de aquí, por el primer renglón. Y luego tengo 1 menos LY, 1 por, entre LY, todo lo que multiplica a MO por LI. Es lo que tenemos acá. Puedo simplificarla. Yo sé que multiplicar 0 por esto se va de todo esto. Y puedo multiplicar 1 sobre LY por MO correspondiente. Entonces vamos a simplificarla de una vez. Y nos quedaría de la siguiente forma. Si yo simplifico, toda la primera parte se va porque cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0. Y nos quedaría lo siguiente. Va a ser MO por 1 sobre LI, nos va a quedar MO por L sobre I. Todo esto más LI y por LI entre LY. Y listo. Aparte, bueno, trabajamos ya la forma de simplificarlo para las derivadas que vamos a trabajar posteriormente. Entonces tengo que la ecuación de Y que vacía completamente el mercado va a ser igual a la oferta monetaria entre LY más I por LI entre LY, perdón. Ahora, lo que tengo que hacer entonces es encontrar el valor del tipo de cambio que vacía el mercado, que mantiene el mercado en equilibrio. El tipo de cambio teta, como lo habíamos definido, se va a calcular de la misma manera que el anterior. Vamos a multiplicar cada término, la primera parte del renglón, por la primera parte de la columna. La segunda parte del renglón por la segunda parte de la columna. De tal manera que nos va a quedar de la siguiente manera. Tipo de cambio va a ser igual a menos 1 por XM. Todo eso va a multiplicar a nuestro resultado, a nuestra columna de resultado, que es inversión autónoma, la sensibilidad, el gasto público y la
inversión, las importaciones autónomas. Todo eso más 1 menos alfa por LY, 1 menos entre LY por X más M, exportaciones más importaciones, más todo eso que multiplica a nuestra LI, perdón, MO por I por LI. Entonces tenemos ya dos ecuaciones. Las dos ecuaciones que vacían el mercado, que mantienen el mercado en equilibrio. Entonces tenemos ya teta o tipo de cambio por 1 menos XM, todo esto que multiplica la inversión autónoma menos la sensibilidad de la tasa de interés más el gasto público más las importaciones autónomas. Todo esto multiplica 1 menos alfa y MO. Voy a hacer lo mismo que hice con 20, voy a tratar de simplificar la ecuación. Entonces voy a multiplicar primeramente las fracciones y lo correspondiente. La primera puedo multiplicar esto por 1 y cambian de signo por el negativo. Entonces la ecuación final nos quedaría de la siguiente manera. Si lo multiplicamos por 1, todo su signo va a cambiar de la inversión autónoma, la sensibilidad por de la inversión por los cambios en el tipo de cambio, en la tasa de interés, en el tipo de interés, en el gasto público y las importaciones. Se volvería negativa, se volvería positiva. Recuerden que cuando son el signo negativo, fuera de un paréntesis, cambian todos los signos y cuando siguen en positivo se mantienen. Una forma más práctica de verlo, ¿no? Y bueno, también voy a subir nuestro paréntesis de la masa monetaria. Vamos a hacerlo. Y tendríamos nuestro resultado de la siguiente manera. Si no cometí ningún error, tengo que el tipo de cambio va a ser igual a de inversión autónoma. Vean cómo cambia el signo. Es un menos 1 por inversión autónoma va a ser menos inversión autónoma. Menos 1 por beta por I va a ser más beta por I. Y menos 1 por gasto queda menos gasto más inversión autónoma. Más las importaciones autónomas. Todo esto queda 1 menos alfa. Voy a multiplicar 1 menos alfa por MO y 1 menos alfa por LI. Todo esto nuevamente es por motivo de simplificación. Ya, si bien lo podemos dejar ahí, pues va a ser un poquito más complicado observar las derivadas, si es que lo dejamos así, cuando hagamos las derivadas. Y entonces tendríamos lo siguiente. Ahí está. Si multiplico 1 menos alfa por MO, me va a dar un M por M1 menos alfa y LI por 1 menos I. Entonces ahora voy a extraer MO de esta fracción y voy a extraer el gasto público de esta fracción. Nuevamente, eso se hace nada más para simplicidad o para simplificar la forma de ver la derivada cuando se tenga que hacer. El gasto público se va a extraer con su valor negativo, igual que el valor positivo de MO por LI se va a extraer. Ahí está. Entonces vamos a sumarlos a sus fracciones. Menos el gasto público entre X más M, menos el gasto público, y luego podemos decir que LY, que también es fracción, va a sacarse a el término que nosotros estamos buscando. Vamos a ponerlo primero. Más. Y hay que cambiar nuestro término de MO. Entonces quedaría de la siguiente forma. Quedaría así. Listo. No, mentira. Quedaría acá primero. El orden, disculpen. Aquí está. Listo. Entonces quedaría así de la siguiente manera. Ya extrayendo. Aquí hay una frac que se está metiendo. ¿Qué pasó? Ya vi dónde está mano. Aquí está. Listo. Entonces tenemos que va a ser igual a el tipo de cambio, todo esto, menos G entre X más M, y tenemos MO entre LY más X más M. Entonces, la ecuación 20 y la ecuación 24 son el par ordenado de ingreso y tipo de cambio que vacían en su totalidad al mercado.
Entonces, para poder medir los efectos de la política monetaria y de la política fiscal, lo que vamos a hacer es calcular las derivadas correspondientes en Y y en tipo de cambio. Lo primero que voy a hacer, vamos a tratar de estudiar un poquito el efecto de la política fiscal en una economía abierta, lo que establece el modelo Mundell-Fleming. Lo que voy a hacer entonces es derivar Y. Voy a generar primera ecuación. El resultado de la derivada con la ecuación número sería la 24. Va a ser frac. La fracción que va a ser la derivada de Y con respecto a los cambios, o sea, la derivada del gasto público. Primeramente, hay que entender lo siguiente. Vamos a ver Y. Todo aquello que no sea G en este primer movimiento va a ser constante. Entonces vemos que no, significa que todo es constante. Al derivar una constante, todo eso va a ser igual a 0. Y van, a partir de aquí empecemos a tener implicaciones en nuestra construcción del modelo Mundell-Fleming. Y de esta manera se explica todo el efecto que este tiene que ver. Lo que nos dice es que no importa cuánto gaste el gobierno, no va a tener efectos en el ingreso. No importa si lo incrementa, no importa si lo reduce, él no va a afectar el ingreso. ¿Pero por qué viene dado esto? Vamos a tratar de ver el efecto ahora en el tipo de cambio de la política fiscal. Entonces ahora voy a derivar el tipo de cambio teta con respecto a el gasto público. Y vamos a analizar primeramente la ecuación. Vamos a ver cuál sería el resultado. Lo que tenemos es la ecuación 24. Veamos que aquí no hay G, entonces esto es constante. Aquí hay G, aquí sí hay una variable, esta la dejamos, pero esto es constante y esto es constante porque no tiene G. Aquí que tiene G, nos queda menos G entre X más M. Entonces cuando yo derivo eso, G se va y me va a quedar un 1. Entonces el resultado de la ecuación va a ser una fracción. La fracción que va a estar comprendida por menos 1 en la parte de arriba, ya que G se va, pero queda con su signo negativo, y me queda la parte de abajo, que va a ser X, que son las exportaciones más las importaciones. Entonces tengo que el efecto de una política fiscal expansiva, que es incrementar el gasto público, provoca una apreciación de la moneda nacional, una reducción del valor del tipo de cambio. Significa que tendría que pagar tendría que pagar menos pesos por una moneda extranjera. Veámoslo así. Si nosotros incrementamos el gasto público, en estricto sentido, el ingreso incrementa. Pero si nosotros incluimos el sector externo, ¿qué es esto? Si nosotros reducimos el tipo de cambio, bueno, se aprecia la moneda nacional y por lo tanto se reduce el valor del tipo de cambio, se provoca que las exportaciones sean menos, porque van a pagar menos desde el extranjero. Pero nosotros vamos a importar más porque el tipo de cambio es más barato. Por lo tanto, el valor de la balanza comercial se vería reducido y se va a ver reducido en la misma cantidad que se incrementa el gasto, de tal manera que el ingreso no se ve afectado. Entonces, primero se incrementa el gasto, se incrementa el ingreso, pero entonces se reduce la balanza comercial y entonces el ingreso se reduce también, de tal manera que se efectúa o se lleva un proceso que se le conoce como crowding out, que este proceso es lo que mencionaba, que la cantidad de movimiento en el gasto público se absorbe no por el ingreso, sino se absorbe por el sector externo, por la balanza comercial. Si se incrementa el gasto público, se reduce en la misma proporción la balanza comercial. Pero si se reduce el gasto público, se incrementará la balanza comercial en la misma proporción, de tal manera que no se afecte el ingreso. Ahora, vamos a ver cuál es el efecto de la política monetaria en una economía abierta. Para eso vamos a derivar nuevamente el ingreso, pero en esta ocasión lo vamos a derivar a través del control de la política monetaria. Este se lleva a cabo a través de nuestra oferta monetaria. Vamos a ver nuestra ecuación número 20 y veamos que si hay una MO, la otra no tiene, entonces se vuelve constante. Entonces nuestra derivada, como MO se va a ir, nos va a quedar una fracción de un segundo, nos va a quedar una fracción de 1 sobre LY. Nos va a quedar de la siguiente manera. Ahí está. Vamos a revisarlo. Nos queda lo siguiente. Aquí no se puso una diagonal. Ahí está. Nos queda lo siguiente. Lo que tenemos es que
Cuando se incrementa la oferta monetaria, el ingreso sí va a subir porque el efecto es positivo. El resultado de esta división es positiva. Pero ¿qué pasaría en el tipo de cambio? Lo que hay que hacer entonces ahora nuevamente es realizar una derivada. Esta derivada comprende a nuestro tipo de cambio. Vamos a derivar el tipo de cambio con respecto a la oferta monetaria. Esta derivada, vamos a revisar nuestra ecuación a través de la cual vamos a derivar. Sería la siguiente, sería la ecuación número 24. Veamos, aquí no hay MO, se vuelve 0. Aquí no hay MO, se vuelve 0. Aquí hay un MO, aquí no, entonces se vuelve 0. Y como vamos a derivar con respecto a MO, MO se va y nos va a quedar 1 menos alfa. Entonces, nuestro resultado nos va a dar de la siguiente manera. El resultado de la derivada del tipo de cambio con respecto a cambios en la oferta monetaria resulta en lo siguiente. A ver, vamos a verlo. Resulta en lo siguiente. Aquí está. Tipo de cambio igual a 1 menos alfa con respecto a LY que multiplica X más M. Observemos que habíamos puesto como condición que esa alfa sería una proporción del ingreso. Por tanto, tendría que ir de entre 0 y 1. Tal manera que el cambio en el efecto del tipo de cambio de la oferta monetaria sería positivo. Veamos, tratamos de interpretar esto. Un incremento en la masa monetaria provocaría una devaluación de la moneda. Significa que pagaríamos más moneda nacional por una moneda extranjera. Entonces el tipo de cambio se incrementa. Ese tipo de cambio se incrementa, pero asimismo la oferta monetaria también provoca un incremento en el ingreso. Entonces, si bien tiene efectos en devaluación de la moneda, también tiene efectos positivos en el incremento del ingreso. De ahí que, bueno, la estructura de una política monetaria y una política fiscal en economías abiertas tiene que tener todas estas implicaciones. Si decides realizar una política monetaria expansiva para incrementar tu ingreso, lo que vas a provocar es una devaluación de la moneda. Lo que está pasando ahorita con la política monetaria norteamericana y la mexicana. Observemos que en los últimos periodos, cuando el crudo cayó con fuerza, como México es un país exportador, ya no tienen que pagar tantos pesos, tantos dólares por pesos para poder comprar el crudo nacional. Entonces se deja de importar, la moneda deja de ser valiosa. Entonces el tipo de cambio se dispara de cercanos a los 22 hasta cercanos a los 25. Pero como Estados Unidos trata de expandir su economía a través del gasto público, como lo explicamos al principio del video, lo que se hace es que se crea una cantidad de oferta monetaria mayor. Al incrementar la oferta monetaria, lo que se provoca es que su moneda se devalúe. Y entonces vemos un ajuste de una moneda que se acercaba a los 25 a retomar los 23, a retomar los 22 al día de hoy, que es 21 de mayo. Bueno, por esto sería todo en la explicación del modelo Monroe-Fleming. Aparte, se les anexa otro video a través del cual vamos a hacer un ejercicio numérico, donde vamos a poder comprobar a través de números lo que les acabo de explicar con respecto a el video.